Sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. Qué hermoso disponer nuestro corazón en adoración. Qué hermoso caminar en fe. Y una de las inquietudes que siempre hemos tenido es preguntarle a Dios. Y podríamos caminar por Génesis capítulo 15, versículo 1, y entonces contestaríamos esas inquietudes que a veces tenemos en nuestro corazón. Muchos nos han enseñado que no hay que preguntarle a Dios, que cuando uno le pregunta a Dios es que está dudando. Pero cuando nosotros miramos en la palabra, encontramos que Abraham y Dios están teniendo una conversación. Y dice la palabra del Señor, después de estas cosas, se está refiriendo al rescate de Lot. Acuérdate que Lot se sale de la tierra prometida y se encuentra de repente en medio de una guerra, lo cual vemos que Lot estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Él había preferido la prosperidad de Sodoma que la bendición de la tierra prometida. Y él se puso en una situación vulnerable estando allí. Y entonces él y su familia fueron llevados cautivos. Abraham tiene que salir al rescate. Y Lot no aprende la lección. Es rescatado y regresa a Sodoma. A veces nosotros somos tercos y no aprendemos la lección. En lugar de preguntarle a Dios, nos salimos de la voluntad de Dios y no vemos como consecuencia esa salida. Muchas veces nos salimos de la sombra de la protección de Dios y quedamos expuestos a que nos pase cualquier cosa. Qué hermoso cuando aprendemos la lección y regresamos bajo la protección divina. Muchos lo atribuyen a la mala suerte y siguen por el mismo camino, sin ver que es un camino de destrucción. Pero hoy no estamos hablando del otro. Hoy vemos a Abraham anhelando y deseando que su sobrino regresara con él. Abraham tenía en mente que no tenía hijos propios y era un hombre que consideraba que su sobrino sería su heredero. Por eso, cuando Lot decide regresar a Sodoma, Abraham recibió un golpe duro. Y entonces, ante este evento, encontramos que Dios le dice: no temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande.
Y entonces empieza Abraham a expresar efectivamente dudas al Señor. Génesis 15, 2, 3. Oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? He aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Abraham en un solo día se quedó sin sobrino, sin heredero y sin la posibilidad de ver cumplida la promesa divina. Fue en ese momento en que Dios lo toma, lo consuela y le da esa visión divina. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros ese consuelo del Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos perdidos y quisiéramos estar dentro del plan divino? Y qué hermoso, porque en Génesis 15, 4, 5, el Señor le da esa visión de los planes que tenía para él. Y entonces viene la afirmación: tu heredero no será este. Será uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y lo saca afuera y le dice: ahora mira el cielo, cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Así será tu descendencia. Abraham estaba pensando en el sobrino, estaba pensando en el siervo, y viene y le dice Dios: no, Señor, tú vas a tener hijos, y va a ser hijos propios. Pero la palabra nos muestra algo muy hermoso. Abraham no pidió más pruebas. Él creyó cuando Dios habló. Él creyó en esa visión espiritual y dejó de ver con los ojos físicos y empezó a ver con ojos espirituales. Ahora, si nosotros somos realistas, humanamente era imposible que Abraham fuera padre. Tenía una condición avanzada. Bueno, pero todavía tenía fuercitas. El problema era no solo la incredulidad de Sara, sino su esterilidad. Ahora, nosotros somos olvidadizos. Es nuestra naturaleza. Y cuánto más cuando somos espirituales. Cuando las cosas son espirituales, se nos pasa por alto. Lo que pasa es que a veces no queremos nada con las cosas espirituales, o queremos manifestaciones supra. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿No te has dado cuenta? Dios tiene que recordarnos las promesas. Dios tiene que llevarnos, mostrarnos, para que nosotros volvamos a creer, porque seguimos dudando de las cosas. Pero a veces no nos damos cuenta. El Señor no solo nos recuerda las promesas, el Señor te va ampliando la visión y nos deja ver con claridad lo que Él quiere hacer con nosotros y por medio de nosotros. Por eso es que lleva afuera a Abraham y le dice: mira, Abraham, tu corazón ha estado triste, pero lo que ves te lo voy a entregar. Tu esposa va a tener un hijo y tu descendencia será como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Qué hermoso. El Señor siempre confirma sus promesas. El Señor hace lo que dice que va a hacer, siempre.
Ahora, aquí vemos dos asuntos importantes con los cuales Dios está tratando. Está hablando de la descendencia, que para Abraham era importante. Ya de edad avanzada, entonces, pues yo tengo las cosas y a quién se las voy a dejar. En ese tiempo no existía la beneficencia. Al primero de mi casa tocará dejárselas. Pero el segundo estaba hablando de la tierra, esa tierra prometida. Ahora, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. En Santiago 2:19 también nos dice que los demonios creen y tiemblan. Creer no es algo impresionante. Creerle a Dios es la gran diferencia. Porque cuando le creemos a Dios, hablamos menos y actuamos más. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a actuar, estás consciente que el respaldo de Dios está contigo. ¿Qué le está faltando al cristiano? Actuar. Habla mucho, promete mucho, todos los días quiere un cambio. El problema es que no actúa. Se queda en la intención. Por eso, oigan, si quieres ver el brazo de Dios moverse, tienes que creer que lo que Él dice es cierto. Cuando tú crees, cooperas con Él y ves los resultados. Miren, para que Abraham creyera, lo primero que tuvo que hacer fue ser consciente de la fe. Por eso es el padre de la fe. El Señor le muestra, ya lo le había hablado, ahora le muestra lo que va a pasar. Y entonces él creyó en su corazón para poder actuar. Él perfectamente se hubiera podido sentar tranquilito y decir, bueno, ya para qué me amargo la vida, ya tengo plata, ya tengo criados, ya tengo esclavos, ya tengo todo. Pero él dice, no, me toca trabajar, me toca actuar ahora a mí. ¿Cuántas cosas te ha prometido el Señor que tú no le has creído ni has dejado que el Espíritu Santo actúe? Muchas veces nosotros trancamos la bendición de Dios porque no le creemos a Dios. Es muy fácil creer en Dios, pero a veces nos cuesta creerle a Dios. Romanos 4:18-25 dice que él creyó contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó. A pesar de contemplar su propio cuerpo, y estamos hablando de un hombre de 100 años, a pesar de su pareja, amaba a Sara, pero no le había dado hijos. Pero ¿sabes qué? Se paró en la promesa de Dios. Él no titubeó, no tuvo incredulidad. Lo que Abraham hizo fue fortalecer la fe, dando gloria a Dios, pero estando convencido de lo que Dios había prometido. Porque así como lo había prometido, Él era poderoso para cumplirlo. Y dice la palabra del Señor, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe debería ser el ejemplo. Abraham fue un hombre de fe.
Nosotros a veces patinamos en la fe. A mí me encanta escuchar a veces. ¿Y tú qué haces? Orando, a ver, Dios, ¿qué hace? Ah, pero tú eres un hombre de fe. Sí, estoy esperando a ver Dios cómo reacciona. Como si Dios reaccionara por lo que nosotros hacemos. A veces dudamos tanto de Dios que no vemos sino lo físico, pero no sabemos cuánto se está moviendo allá detrás en lo espiritual. Cuando tú ves Génesis 16:8, encuentras haciendo una pregunta a Abraham. Ahora, la palabra dice que él creyó, por lo tanto no estaba dudando de fe. Más bien era el deseo de confirmar lo que había recibido. Quería saber más detalles para saber qué debía hacer entonces. Muchas veces el Señor nos habla y nosotros decimos, ¿sí será el Señor? El Señor nos confirma y uno todavía dice, no, eso es como cuento, digo, yo como que me lo estoy imaginando. Por eso a mí me encanta cuando le dicen, no, es que el Señor me dijo, genial, ¿lo cree? Y si lo cree, ¿por qué no camina en la palabra? ¿Cómo puedo saber yo que la poseeré? Él no estaba dudando, él quería saber, oiga, Dios, ¿cómo lo había hecho? Nos dicen que ahí vivían hombres terribles, vengativos y demás, grandes y bueno. Miren, hay una cosa que tenemos que aprender. A veces nos enseñan que no hay que preguntarle a Dios. A Dios se le puede preguntar. Lo que pasa es que no le puedes preguntar es por la duda, por la falta de fe. Eso es diferente. Yo creo en el Señor y yo le pregunto, Señor, ¿y cómo va a ser? Para saber qué me toca a mí esa partecita, porque a veces nos toca una parte a nosotros. Si el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros y no nos decidimos, no sabemos qué hacer. Aprende a preguntarle al Señor sobre los detalles de lo que nos pide. Aprende a preguntarle para confirmar su palabra, no para dudar de Él. ¿Dónde está la clave? La clave está en no dudar de Dios. Porque entonces demoramos los milagros. Ahora, en la Biblia es rico porque es que uno ve que es de un capítulo a otro, pero a veces es de un tiempo a otro. Nosotros leemos sobre José y eso es un capítulo tras otro y entonces le pasó esto y le pasó lo otro, pero cuando uno va a ver, esos son añitos. Abraham le tocó. Abraham, el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y eso uno parece que él se paró y salió y se fue. No, así no es, eso tiene su tiempo. Y nosotros queremos hacer así y que ya el Señor actúe. Qué rico, queremos tener hijos, pero si no trabajamos nosotros, pues sí, el Señor puede tener ganas, pero y nosotros nos toca poner nuestra parte. Y a Abraham le tocaba. El único que llegó por el medio del Espíritu Santo fue Jesucristo. El resto, a trabajar. Miren, Génesis 15:7 dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Aquí hay algo importante. Y yo no estoy en contra de nada, y lo digo con mucho respeto, pero voy a ser claro en esto, y es que el hombre, y escúchenme bien, el hombre nunca inicia un pacto con Dios, nunca. A mí me encanta cuando la gente se para y dice, voy a pactar con Dios. No, Dios no está para pactar con nadie, porque es que no soy yo hacia Dios, es Dios hacia mí. Dios ha hecho los pactos. A mí alguien me decía, pastor, ¿usted por qué nunca dice que tenemos que renovar
que hacer el pacto con Dios. Le dije, no, tú puedes renovar las promesas con Dios, pero es Dios el que renueva su pacto con nosotros, es Dios el que ha hecho el pacto con nosotros. Por eso a veces en la emoción lo llevan a uno a hacer pactos. No. Quien dice lo que se va a usar para hacer dicho pacto, el cual es el sacrificio, es Dios mismo. Tú no escoges lo que vas a poner en el altar de Dios, es Dios el que dice lo que vas a poner. Tú debes actuar rápido y en forma precisa lo que Dios te ha dicho para poder ver el resultado deseado. Jamás debes olvidar que debe ser una ofrenda encendida de olor grato para Dios. Eso es todo lo que Dios quiere hacer por el hombre. Por eso es preciso mirar los estorbos que frustran los pactos con Dios. Y entonces entramos a Génesis capítulo 15, versículo 11 y dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Cuando tú miras en toda la trayectoria de la Biblia, puedes ver que antes que Dios revele cosas grandes, tú tienes que librar grandes batallas con el enemigo. Por eso la palabra del Señor dice que perseveremos. Porque en la Biblia vemos que el que persevera consigue no solo la victoria sobre el enemigo, sino consigue las grandes promesas de parte de Dios. El enemigo siempre se quiere meter. Aquí nos lo está dando a entender esa lucha sostenida con las aves. La palabra nos dice que fue dura y larga, pero que Abraham obtuvo la victoria sobre ella, logrando consumar el sacrificio, dando como resultado un nuevo encuentro con Dios. Si tú quieres un encuentro verdadero con Dios, quita todas las aves de rapiña, todo estorbo que te impiden el encuentro. Dice la palabra del Señor que Dios le reveló a Abraham lo que acontecería sobre 450 años después, pero también le dejó ver la victoria que el pueblo tendría. Pero ¿sabe qué más le dice? Que moriría en paz. Ahora, yo no sé si en un momento dado alguno de nosotros ha pensado lo que le pasó a Abraham. Él viene preocupado por su heredero. Y el Señor le dice, serás padre de multitudes. Él estaba pidiendo un heredero y dijo, no, usted va a ser padre de naciones. Pero espérate un segundo. Van a estar esclavos muchos años. En su afán de descendencia van a ser esclavos. Pero no te preocupes, porque tú morirás en paz. Yo no sé con qué paz quedó Abraham y no lo voy a entrar a dudar, pero imagínense saber que su descendencia más adelante iban a ser esclavos, él siendo libre. Ahora, si miramos más detenidamente todo este proceso, porque ¿cuántas veces hemos leído Génesis 15, pero no le hemos puesto atención a las cosas? Cuando tú miras la historia de Abraham en Génesis 15, es algo que se repite todos los días de nuestras vidas. A ti y a mí nos pasa todos los días. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Dios es un Dios de pactos. Lo fue en el pasado, lo sigue siendo en el presente. Nunca en el pasado ha habido un hombre que pueda hacer pacto con Dios. Cuando tú miras en la Biblia, habla con Abraham, habla con Isaac, habla con Jacob, habla con David. No son ellos los que hablan con Dios, es Dios quien busca a los hombres. Habló con Moisés.
Por lo tanto, es Dios el que hace pacto con el hombre, aún hoy en día. Dios es el iniciador de todo pacto y Él siempre está envuelto en él. Muchos dicen, no, es que yo encontré a Dios. No, no, fue Dios el que te encontró a ti. Fue Dios el que te llamó. Muchas palabras pueden salir de ti. Eso no es un pacto, eso es una promesa que tú tienes que cumplir. Y eso es diferente. En el transcurso de tu vida, Dios hace varios pactos contigo. Y el primer pacto que tú encuentras es el de la salvación. Y entonces tú vienes, recibes a Cristo, y no te das cuenta que para que hubiera ese pacto tuvo que haber un sacrificio. Aún se sigue cumpliendo el proceso de Dios. Cristo tuvo que sacrificarte para que tú pudieras ser salvo. Por lo tanto, el primer sacrificio fue Jesús. Juan 1:29. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Romanos 5:10. Él es el que nos reconcilia con Dios. Romanos 5:1. Él es el que nos pone en paz con Dios. Primera de Corintios 30. Por medio de Él tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese es un pacto de santificación instantánea. Tú te acercas a Dios y Dios te santifica. Y mucha gente se queda ahí porque eso es lo que quería. Yo ya hice una oración de fe, yo ya no tengo nada más que hacer. ¿No te has dado cuenta que Él quiere un acercamiento más profundo? Él quiere un acercamiento similar al que tuvo Abraham con Dios. Entonces hay otro pacto, siendo este más similar al que hiciera Abraham. Y entonces es el pacto donde Dios escoge lo que vas a sacrificar. Y eso es algo que la gente no ha querido ver. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice Romanos: sacrificio es el que es acepto por Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio. ¿Cuántos lo han hecho? Si aún seguimos andando como queremos. Los ojos, las manos, la boca, bueno, tantas otras cosas. Mateo 26:41. Mire lo que dice la Biblia: el espíritu está presto, pero la carne es débil. Es tan débil que a veces quien maneja es la carne y no el espíritu. Gálatas 5:17. Ahí nos dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne está constantemente en busca de pecar. Por eso es que tu cuerpo debe ser presentado en sacrificio. No habléis vanas palabras. Cambia tu manera de pensar. Mire, a veces no vemos en la Biblia todo ese caminar hacia donde nos lleva. Gálatas 5:19-21. Es la lucha de los deseos, las manifestaciones de la carne. Y eso se manifiesta todos los días. Por eso todos y cada uno de los días deberíamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. En un sacrificio que agradable al Señor. Segunda de Corintios 2:15. Nos está hablando de que somos grato olor de Cristo para Dios. Ahora, yo tengo una pregunta. Fuera de dudar de Dios, ¿tú presentas tu cuerpo como sacrificio vivo y santo? Y ya estamos hablando de consagración. ¿Qué estás escuchando
¿Qué estás viendo? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás hablando? ¿Por dónde estás caminando? A veces son los jóvenes. Y a mí me encanta porque a veces son los jóvenes en el Evangelio. Llevan 30 años y están haciendo lo que quieren. Yo no les dije, pero si ustedes son jóvenes en el Evangelio, llevan 30 años y... Ah, sí, es que el Señor está en un proceso conmigo. A veces el Señor ya acabó con usted. Por eso deberíamos mirar que la santificación es progresiva a medida que tú vas dando el sacrificio y el sacrificio se va consumiendo, tú vas cambiando. Algunos siguen siendo los mismos bebés cristianos de siempre. Todavía le hacen pataletas al Señor, todavía le hacen corrillos, todavía. Miren, mientras que no nos consagremos al Señor, mientras que no empecemos a dejar todas las cosas que no le agradan, tú puedes preguntarle al Señor y recibir respuestas, pero no recibir bendiciones. Todo el mundo quiere la bendición, pero no quiere el compromiso. Todo el mundo quiere hablar del Señor, pero no quiere vivir en el Señor, pero quiere tener la bendición del Señor. ¿Quién no anhelamos la bendición del Señor? El problema es que no vivimos como al Señor le agrada. Muchos quieren seguir caminando en el mundo, pero vivir en las bendiciones del Señor. Mire, pastor, esa es nuestra vida. Todos tienen la culpa, todos. Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo. En ninguna parte de la Biblia yo he encontrado examine al vecino. Yo lo que encuentro es examine su corazón. Y hay personas que para cada excusa le tienen su problema. Por eso, cuando nosotros miramos el problema de la santidad, muchas veces la gente va dejando las cosas de Dios por agradarse a sí mismos. Ahora, muchas cosas se creen inofensivas. Pero ¿sabes qué? Todas y cada una de esas cosas toca echarlas al lado para poder estar en ese pacto maravilloso con Dios. Porque es en esos momentos donde vienen las aves de rapiña. Es donde empiezan a impedir ese sacrificio vivo, se ha consumado en la presencia de Dios y suba a lo alto como olor fragante. Así como hizo Abraham, es lo que toca hacer, espantarlas. Tú tienes que luchar contra esas aves de rapiña en tu vida para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer. Tú puedes identificar esas muchas aves de rapiña, esas que en forma sigilosa vienen para apartarte de la comunión de Dios. Ahora, a veces no hemos entendido cómo nos vamos apartando de la comunión con Dios. Primero nos apartamos de la comunión de los santos. Después nos apartamos de la comunión con el cuerpo de Cristo. Y por último, nos apartamos de la comunión con Dios. Ahora, así de sencillo. La primera separación se da con los hermanos. Y entonces empiezan las malas interpretaciones, las palabras maldichas, las miradas apropiadas, los chismes, las envidias, los celos y todo eso que como seres humanos siempre tenemos. Eso da como consecuencia la separación de la iglesia. El pastor me sacó, los hermanos me hicieron el feo y vienen todas esas cosas que se presentan.
Y entonces, como estamos molestos con los hermanos, nos ponemos incómodos en la iglesia y empezamos a provocar separaciones en el cuerpo de Cristo. Ya no nos congregamos. Ya empezamos a ver faltas en los hermanos, en los líderes, en los pastores, en la iglesia. Y no nos damos cuenta que vamos creando una ruptura en la comunión. Y de ahí esta ruptura trasciende hacia Dios, llevándonos a romper nuestra comunión con Él. Entonces Él ya no nos ama, nos abandona y todas esas cosas. Y cuando tú rompes la comunión con Dios, ya no oras como antes, ya no lees la palabra, ya no meditas en ella, y ya todo lo que tú sabes es lo que tú necesitas. ¿No te has dado cuenta que esas aves de rapiña vienen a comerse el sacrificio que tú presentas ante Dios con el único propósito de robarte la bendición? Ya tu cuerpo no es olor fragante para el Señor. Ya tu mente no está en el Señor. Ya tus palabras no están en el Señor. ¿Qué debemos hacer como Abraham? Combatir hasta que no puedas más. Puede ser que en ese combate te quedes dormido, como le pasó a Abraham. Pero es cuando entonces Dios podrá tomar a su cargo el sacrificio. Mira, si tú no demuestras que tienes la comunión con Dios, si no peleas por aquello que te impide la comunión con Dios, si tú no vas a quedar agotado en esa lucha, pues Dios no podrá desatar la verdadera bendición. No te pongas a pensar que es que Dios no te quiere. Mira más bien que está impidiendo la bendición de Dios. Hasta que no quites todas esas aves de rapiña, no podrá venir la bendición de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 19. Pablo exhorta a presentar los miembros para servir a justicia. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que desde la mañana, cuando nos levantamos, hasta la noche en que nos acostamos, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, velando lo que miran nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos, lo que habla nuestra boca, lo que tocan nuestras manos, a dónde nos dirigen nuestros pies, lo que va a nuestro corazón y lo que pasamos a nuestro pensamiento. Sin olvidar las intenciones ocultas del corazón. Tú y yo debemos estar en constante comunión, velando en todo tiempo. Cuando tú pierdas la motivación en Dios, es que te estás separando de la comunión con Dios. Porque si la motivación tuya no es Cristo, estás como la vivienda, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el día equivocado. Ahora, yo no te estoy hablando del día domingo, yo te estoy hablando de todos los días de tu vida. Porque el día domingo es para el Señor y el resto de los días también. Todos los días son para el Señor. Por eso pídele al Espíritu Santo que te ayude a hacer ese sacrificio que le agrada al Padre. Que tu fragancia sea un verdadero olor grato a ti, a tu familia, a la comunidad y a Dios. Nadie más que tú sabes el olor grato que tú tienes. Si ese es el olor grato espiritual o es el olor grato carnal. Es tiempo de cambios. Y en ese cambio se debe ver tu parte espiritual, porque la parte carnal se ha reflejado en tu caminar. Por eso ahí donde estás, háblale al Señor
Ahí donde estás, pídele al Señor que te muestre cuáles son tus aves de rapiña. A veces las aves de rapiña son la misma familia que nos aparta de la comunión de Dios. A veces son nuestros quehaceres que nos apartan del lugar de Dios. Evalúa qué le quita el primer lugar a Dios. ¿Dónde tienes puesta tu mirada y dónde tiene puesto el corazón? Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso. Queremos ser conscientes que muchas veces nuestras preguntas son las dudas que tenemos en nuestro corazón. Porque a veces esas aves de rapiña, Señor, nos apartan, Padre misericordioso, de nuestro centro, que debe ser Cristo, y de nuestro pensamiento, que debe ser tú. Papito Dios, perdónanos, Señor, Padre misericordioso, porque muchas veces en nuestro caminar, Señor, nos hemos dejado desviar del objetivo. Hemos cambiado de blanco, Padre misericordioso. Pero lo más triste, Padre bondadoso, hoy tenemos que reconocer que nos apartamos de ti y después te reclamamos por la bendición. ¿Cuántas veces te hemos culpado, Señor, porque no seamos bendecidos? ¿Cuántas veces, Señor Padre misericordioso, hemos sentido que los de alrededor son bendecidos y nosotros no? Pero no nos hemos dado cuenta cuánto tenemos que luchar. Papito Dios, la comodidad, Señor, nos ha perjudicado, porque en esa comodidad nos hemos apartado. ¿Cuántas veces nos hemos dejado de congregar? ¿Cuántas veces no hemos escuchado tu palabra? ¿Cuántas veces, Señor, hemos hecho nuestro parecer sin preguntarte a ti? ¿Cuántas decisiones en nuestras manos y nos las hemos puesto en tus manos? Papito Dios, tú nos hablas, Padre misericordioso, de consagración. Y eso es algo que nos ha faltado en nuestro tiempo. Padre bueno, si pudiéramos ver, Señor Padre misericordioso, el ejemplo de Abraham, Señor, Padre de la fe, que como humano cometió errores, pero siempre estuvo de tu mano bendita. Papito Dios, ¿cuántas veces, Señor, no solo nos hemos dejado cansar por nuestras aves de rapiña, sino que nos hemos vuelto también aves de rapiña en la fe? No solo con nosotros, sino con los que nos rodean, Señor. Porque no hemos sido testimonio, no hemos tenido el compromiso, no nos hemos presentado, Señor, a ti como debería ser, Señor. A veces venimos en la pijama espiritual, Señor. A veces, Señor, venimos desgreñados espiritualmente, Señor. Y muchas veces no hemos podido decir que estamos cansados del camino, que nuestra armadura está desgastada porque ni siquiera andamos con armadura, Señor. Somos soldados del ejército de Cristo y muchas veces no cargamos ni el arma ni la armadura. Por eso, Padre bueno, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso, porque necesitamos más de ti, Padre amado. Una y otra vez, Señor, tú nos exhortas con tu palabra, Señor. Pero hoy te pedimos, Padre misericordioso, que esa palabra pase del oído al corazón, Señor, para poder caminar diferente. Hombres y mujeres diferentes en este tiempo, Padre bondadoso, caminando en fe.
caminando en testimonio, caminando en compromiso. ¿Cómo sería diferente nuestra sociedad si como cristianos tuviéramos el compromiso que tú nos pides, Señor? Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Perdónanos porque a veces se nos olvida, Padre Santo, que solo tú eres. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Por eso hoy, ¿dónde estás? Evalúa cómo está tu comunión con el Señor. Es un tiempo espiritual para vivir tiempos espirituales. Un abrazo grande, muchas bendiciones y el Señor te continúe bendiciendo.